Bienvenidos a los muchos que hoy nos visitáis desde otros sitios de la provincia y de otros sitios de Andalucía. Bienvenidos al Coroní. Y bienvenidos a estas jornadas que hoy celebran su segunda sesión. Empezamos este martes pasado y hoy vamos por la segunda. Os he dejado programas sobre la silla para que veáis las tres conferencias que hay programadas desde hoy hasta finales del mes de noviembre. Antes de dar paso a la conferencia, quisiera reiteraros, muchos lo sabéis, otros posiblemente no, que este miércoles, el miércoles de esta semana, se dieron inicio los trabajos de búsqueda, porque todavía no hemos encontrado ninguna víctima de la represión franquista en la fosa, pero se han dado ya inicio los trabajos de búsqueda, de cata, de delimitación, de delimitación de la fosa común del franquismo en el cementerio del Coroní, ¿vale? Bueno, quiero decirlo primero por daros la noticia a los que no lo conocíais este hecho, y sobre todo para reiterar, ya lo estamos haciendo a través de las redes sociales, a través de la televisión local, que se han programado cuatro jornadas de puertas abiertas y de visitas guiadas a esta fosa. Me pregunta mucha gente, y aprovecho para aclarar si se puede visitar. Bueno, el cementerio es un espacio público, a nadie se le va a limitar la entrada, por supuesto que no, ni a nadie se le va a parar los pasos si se acercan a la fosa. Yo lo único que le pido a los que nos preguntan si pueden visitarla, pues que sean respetuosos con lo que allí hay, que no hagan fotos y luego las colguemos en las redes sociales. Ya en las redes sociales están las fotos que tienen que estar, que son 3 fotografías hechas desde cierta distancia, pero el que quiera conocer más, hemos programado 4 jornadas de puertas abiertas guiadas por la directora de la excavación, Elena Vera, para los lunes. Empezaríamos el día 3, los lunes siguientes hasta el 4 de diciembre a las 4 de la tarde, ¿vale? No hay más que ir al cementerio, la puerta del cementerio es ahora, y el que quiera visitarla. De todas formas, tengo que aclarar que llevamos 3 días y que todavía están apareciendo enterramientos ritualizados, lo que quiere decir que no estamos ante la fosa común todavía. Estamos ante enterramientos que posteriormente se pudieron haber realizado sobre las víctimas, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de suposiciones, no hay una constatación todavía de que lo que vayamos a encontrar esté allí o no, o cuánto queda de lo que pudo haber existido allí, ¿no? Bueno, dicho esto y hechas estas aclaraciones, quiero empezar recordando una circunstancia que ocurrió en el verano del 36, en agosto del 36, y a principios del año 37. Fue la deportación de las 148 víctimas que sufrió la represión franquista en el Coroní, al menos que se sepa también gracias a las investigaciones de Paco Calvarro, que acaba de entrar, y los saludo desde aquí, que realizó un magnífico trabajo sobre la represión franquista en el Coroní. Que se sepa, hubo al menos 8 deportados a Sevilla, de coronileños, 8 deportaciones de coronileños, y los 8 fueron asesinados. El de menos edad pues tenía 25 años, el de más edad tenía 59 años. 2 fueron asesinados a principios del año 37, los hermanos Camas Pérez, y los otros 6 pues fueron asesinados por bandos de guerra el 29 de agosto de 1936. Esos 6 primeros que fueron asesinados, todos fueron, supuestamente parece ser que fue así, asesinados en las paredes del cementerio de Sevilla, y luego fueron arrojados en una de las 8 fosas del cementerio de Sevilla, que albergan un total aproximado de 4.100 cuerpos de personas que fueron represaliados por los fascistas. Entre las 8 fosas, 4.100 personas. Pero la primera que se utiliza como fosa común para las víctimas del franquismo es una fosa, la de Pico Reja, donde, según las investigaciones de José Díaz Arriaza, que fueron publicadas en su libro Ni localizados ni olvidados, que yo recomiendo su lectura,
Esas personas fueron, los 6 coroneleños a los que me refiero, a los que fueron asesinados el 29 de agosto del 36, fueron arrojadas en esa fosa de Picos Reja, una fosa que ya estaba siendo utilizada por el cementerio de Sevilla para enterrar a personas sin recursos, a indigentes, pero que fue completada por las víctimas del franquismo que fueron asesinadas a posteriori. Esa fosa de víctimas del franquismo se sospecha que hay, según aparece en la publicación de Díaz Arriaza y según aparece en las hojas de registro, los libros de registro del cementerio, al menos 1.300 personas asesinadas. En esa fosa de Picos Reja solamente, que es una de las 8, como decía antes. Bueno, pues esos 6 coroneleños asesinados por banda de guerra el 29 de agosto del 36 están en esa fosa de Picos Reja. ¿Y por qué me detengo en esto? Pues porque esa fosa fue abierta la semana pasada y quiero aprovechar hoy para dar una noticia, que más que noticia es una primicia, se la comentaba antes a Elena por la parte que le toca, que ahora explicaré cuál es. Esa fosa fue abierta la semana pasada y hoy me decían que ya han llegado a la primera capa de cadáveres, víctimas de la represión. La información es espeluznante. Los primeros que han aparecido aparecen solo a 20 centímetros de la superficie. Es decir, la llenaron al máximo. Y aún así tuvieron que abrir 7 más, ¿no? 7 fosas más. La llenaron al máximo. Sospecho, y creo que esta hipótesis está bastante fundada, de que si tenemos en cuenta que los 6 coroneleños fueron asesinados el 29 de agosto del 36, y la fosa se cierra porque se completa el día siguiente, el 30 de agosto del 36, es muy probable que lo que haya aflorado hoy sea el grupo donde se encuentren esos 6 coroneleños. 6 coroneleños entre los que se encuentran Luis Romero Candao y donde se encuentra Manuel Mateos Palacio, mi bisabuelo. Luis Romero Candao, hablará Elena con más detalle, que tenía en aquella fecha 43 años y 7 hijos, y Manuel Mateos Palacio 59 años, 4 hijos y una nieta. Se ha sabido muchas cosas de Luis Romero Candao, entre otras cosas por la persistencia de su viuda, Concha Díaz Martagón, que no paró de preguntar y de remitir cartas a comandantes de puesto y al gobierno militar para conocer qué había ocurrido con su marido, que se lo llevaron de su casa y nunca más supo de él. Bueno, hasta ahí llegó la crueldad. Tardaron meses en confirmarle, en comunicarle que le había sido aplicado al bando de guerra esa madrugada del 29 de agosto del 36. De esa comunicación hay constancia en los archivos municipales del Ayuntamiento del Coronil, como bien nos cuenta Francisco Calvarro en su trabajo. Bueno, mi curiosidad me hizo conocer, junto con esa información de que fueron asesinados estas 6 personas, el 29 de agosto del 36, pues también me hizo conocer por boca de mi abuela, que una de las veces que su viuda, la viuda de mi bisabuelo, de Manuel Mateos Palacio, y la viuda también de la hija de Manuel Mateos Palacio, que también se llevaron a su marido, José Pérez Marín, con 41 años y 3 hijos menores, pues una de las madrugadas que están esperando a las puertas de la comisaría de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la calle Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, unas checas donde pasaban los últimos momentos, había unas escenas terroríficas en esa calle de personas, de familiares desesperados buscando noticias de qué había ocurrido con su marido, con sus hijos, con sus hermanos. Pues me contaba mi abuela que una de esas madrugadas vieron cómo salían en un grupo, en una cuerda de presos, esos 6 vecinos del Coronel. Bueno, no sé, parece que, como se suele decir, blanco y en botella, ¿no? Si esa madrugada los iban sacando de ese último destino, o penúltimo destino. Y luego conocemos, por esa carta que recibe Concha, doña Concha, de que le aplicaron el bando de guerra en el 36, pues llegamos fácilmente a la conclusión de que fueron asesinados juntos esa misma madrugada.
A mí el conocer la historia de Luis Romero Candau me ha venido bien porque he podido llegar a me ha permitido poder reconstruir la historia de mi bisabuelo, que la tengo publicada en internet a través de las redes sociales, a través de está online en la página todoslosnombres.org, y donde cuento un poco esto. Bueno, he conocido algo más de Luis Romero Candau, pero no le voy a pisar el discurso a la conferencia de Elena. Pero sí quería contaros de que supe que, bueno, que era una persona de izquierda, perteneciente a una familia de terratenientes, de derecha. Y recuerdo que un día estoy en el trabajo, hace 2 años y medio, y recibo una llamada de alguien que me había localizado a través de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, a la que se dirige. Estoy hablando de Elena, ¿no?, que llama a la Dirección General preguntando, pidiendo información sobre alguien del CRONI, y le facilitan el teléfono mío y el de Francisco Calabar. Cuando Elena me llama, estoy haciendo una investigación sobre Luis Romero Candau, no se identificó en absoluto, solamente con el nombre. Yo le dije que Luis Romero Candau, el conocimiento de su historia, lo que acabo de contar, me había llevado a conocer la historia de mi bisabuelo. Y en esa conversación recuerdo que le dije, sí, lo que sé de Luis es que fueron asesinados juntos, que eran muy buenos amigos, y que además Luis era un verso suelto en una familia de derecha, porque era un hombre de izquierda. Cuando Elena me dijo que era bisnieta de Luis Romero Candau, pude imaginar la emoción que sentí, ¿no? A partir de aquel momento, con Elena me une un gran afecto, una buena amistad, y creemos que algo más, ¿verdad? El haber sido herederos de una vieja amistad entre 2 víctimas del franquismo. Bueno, Concha, intentando proteger a sus hijos, a sus hijas, pues lo que hacían muchas madres, intentaban quitarse del sitio o irse del sitio donde habían vivido porque el ser hijo de un asesinado rojo era un estigma que podía traer consecuencias a la familia, como de hecho ocurrió en muchos casos. Entonces, bueno, Concha se va con sus 7 hijos a Sevilla y allí rehacen su vida de la manera que pueden. Luego he tenido varios contactos con Elena, casi siempre por el mismo tema, o por otros similares, y recuerdo que un día me dice, estoy terminando la historia de mi bisabuelo, y me gustaría contarla. Me gustaría, y cosa que la alabo, porque eso es dignificar también la vida de estas personas, me decía, me gustaría que mi abuelo, a través de sus recuerdos, a través de mi investigación, regresara a su pueblo, el Coronel. Dije, pues estoy preparando la planificación y la programación de las jornadas de este año. Por supuesto que va a tener un sitio. Elena, lo único que me queda decirte es que aquí tenéis a vuestro pueblo. Bienvenida y cuenta esa historia. Muchísimas gracias, Antonio Manuel. La verdad es que me voy a poner las gafas, que ya la edad, tengo 1 año menos que mi bisabuelo cuando murió y ya me va haciendo falta. Antes de nada, bueno, agradecer a la asociación el darme la oportunidad de estar esta tarde aquí, a Antonio Manuel, no solamente por traerme aquí, sino por todos estos años, estos 2 años y medio de complicidad y de ayuda en esta investigación, y a Paco Galvarro, que ha entrado por aquí porque, bueno, es él el que empezó todo esto y me ayudó muchísimo a descubrir a Luis Romero Candau, porque es que para mí Luis Romero Candau, como para buena parte de mi familia, pues era un relato muy breve, contado, más bien no contado en mi familia. Yo no sabía nada de Luis Romero Candau. Les confieso que yo me siento hoy muy intrusa esta tarde aquí, porque Luis Romero Candau nació y vivió en el Coronil toda su vida, con lo cual es más suyo que mío. Aquí están algunos de sus nietos, yo soy su bisnieta, con lo cual es más suyo que mío, y bueno, me siento así de intrusa, pero espero así que lo entiendan y que vean en esta charla que ha dicho Antonio Manuel conferencia, y a mí me ha dado como vértigo. Esto es una charla, una presentación, es el resultado de una investigación
muy modesta y muy personal. Yo soy periodista de formación, ahora estoy haciendo un doctorado en historia, pero soy una aprendiz de historiadora. Por supuesto, esto afortunadamente lo he separado de mi trabajo de investigación porque es imposible mantener la distancia que requiere el oficio de historiador o la pretendida objetividad que debemos de tener los periodistas. Es una investigación personal. Bien, les decía que el silencio que ha habido sobre esta historia, yo, que ahora está tan de moda criticar lo que algunos llaman el régimen del 78, yo me niego a llamarlo así. Yo el silencio de mi bisabuela y de mis abuelos lo entiendo, les permitió ese silencio sobrevivir. Ese silencio de mis padres lo respeto, porque les permitió construir una democracia. Es el silencio de mi generación o el de mis hijas que andan por ahí, el que yo ya creo que no debemos de seguir manteniendo, ¿no? Ya tenemos una democracia consolidada y bueno, está bien que, bueno, con pequeños gestos como el mío y ese trabajo maravilloso que hacen las asociaciones de memoria por recuperar historias personales, por dignificar a quienes fueron las víctimas, y esas historias no se contaron. Yo estoy contraviniendo una ley dictada hace 81 años por una mujer, mi bisabuela, ahí la tienen, que dijo que de esto no se hablaba, y yo espero ser perdonada por ello. Yo lo he hecho y he entendido perfectamente, como les decía, ese silencio. Ella es Concepción Díaz Martagón, la Martagona, según me contó Pepe, un vecino de este pueblo, que era, oye, en un pueblo no sé nadie si no tiene uno un sobrenombre, ¿no? Ella era de Montellano y era la hermana del párroco del Coronil. Fue la esposa de Luis Romero Candau y ella, como decía Antonio Manuel muy bien, hizo, no es que yo entienda su silencio, lo entiendo porque además lo han explicado los historiadores, las mujeres, y de eso vamos a hablar al final de esta tarde. A las mujeres a las viudas les tocó un papel muy difícil. Ellas fueron las que se quedaron, eran esas víctimas enterradas vivas, que tuvieron que sacar adelante, en su caso 7 hijos, y construir una historia. Entonces nacieron, y lo explican los historiadores muy bien, cómo nacieron los mitos de, no, a tu padre lo mataron por envidia, al tuyo por celos, el tuyo tenía una deuda pendiente. De esa manera nunca encontrarías la razón. A tu padre no lo mataron por rojo, tu padre era un hombre recto y de derechas, tú lo eres, podemos seguir viviendo porque nos hemos quitado el estigma. Y esa fue la historia que permitió pues sobrevivir a estas mujeres y a estas familias. Pero bueno, yo vengo a hablar de quién fue Luis Romero Candau. Les voy a contar algunas cosas, son detalles, ¿no? Luis Romero Candau, como todos los Candau que llevan, o sea, todas las personas que llevan este apellido, son descendientes de Simón Candau. Asienten en la sala, creo que hay algún Candau por aquí, ¿no? En el caso de Luis Romero Candau era bisnieto de Simón Candau, de este francés, que según Antonio Ruiz Pérez, el autor de la historia de la Villa del Coronil, fue uno de los cabecillas de las luchas liberales contra los duques de Medinaceli y del duque de Morón, un francés llegado con la invasión napoleónica, un liberal, representante de las ideas del nuevo régimen, a favor de la desamortización, un auténtico revolucionario del siglo XIX, y entiéndanme revolucionario, luego ahondamos un poquito en esa idea, ¿no? Él se casa con Catalina Costa y se establece, según los historiadores, en 1808 ya definitivamente en España. La permanencia de esta familia en el Coronil, en la provincia de Sevilla, pues de alguna manera demuestra su capacidad camaleónica, ¿no?, para sobrevivir, porque fueron muchos los afrancesados, las personas con esas ideas liberales que después de la Guerra de la Independencia tienen que dejar España. Los Candau llegaron para quedarse. La siguiente generación, que es la primera generación de Candau nacido en España, a mitad de siglo ya eran pues una de las familias más influyentes de la provincia de Sevilla,
y pues la componían hombres emprendedores y muy formados, todos iban a la universidad, y mujeres casadas con liberales y con burgueses y bien situadas. Era la manera de mantener la posición de las mujeres en aquella época. Yo les he elegido 3 nombres que son los 3 más destacados de aquel momento. Blas Candau Acosta, el primero de ellos, fundó la Cámara Oficial Agrícola de Sevilla, que fue uno de los primeros intentos de modernización del campo andaluz o del empresariado andaluz, ¿no? Fue también alcalde del Coronil. Rafael Candau, que es el abuelo de Luis Romero Candau, mi bisabuelo, pues formó parte, era también empresario agrícola, y él formó parte de una comisión local que peleó para que la línea de ferrocarril pasara por, que unía a Utrera a Morón y llevaba las mercancías agrícolas y demás, peleó para intentar que pasara por el Coronil, ¿no? Y Francisco de Paula Candau Acosta, que es el que aparece bien en la Wikipedia, bien desarrollado. Fue diputado entre 1861 y 1868 por el Partido Progresista, promotor de la Junta Revolucionaria de Sevilla. En 1868, ministro de Gobernación en 1871 y 1872, y uno de los redactores de la segunda Constitución española, la Constitución de 1876. Pues estos hombres, y sobre todo Francisco de Paula, que representaban pues las ideas más liberales o más revolucionarias, era, como decía antes, pues eso, el revolucionario liberal, ese perfil. ¿Por qué? Porque en esos mismos momentos en realidad están naciendo las ideas, las ideologías que realmente revolucionaron el siglo XIX y por supuesto el XX. Francisco de Paula Candau Acosta fue precisamente uno de los valedores de la ilegalización de la Federación Internacional del Trabajo, que representaba a los movimientos revolucionarios de izquierda. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, pues la familia a la que pertenece Luis Romero Candau, pues es una familia liberal, defensora del individualismo que permitió avanzar, nacer el capitalismo moderno en Europa. Pues fue, sin embargo, siguiendo una evolución muy normal, muy habitual. Es una familia que, de ser vanguardia del pensamiento, pasa a ser una familia más reaccionaria o conservadora, cuando ya tienes algo que conservar, ¿no? A todos nos pasa incluso con la edad, a algunos nos pasa incluso con la edad, ¿no? Esta historia familiar en realidad está llena de contradicciones y demás, y quien la ha estudiado, por supuesto más que yo, ya les decía que lo mío ha sido un acercamiento personal a una figura de esta familia. Pero lo que quiero decir es que en esta familia, como en muchas otras, hay muchas contradicciones y diferentes historias, y algún que otro verso suelto, ¿vale? En esta historia, pues claro, les hablaba antes que habían luchado contra los duques de Morón y de Medinaceli, pero ellos, que habían peleado contra la aristocracia, acaban ostentando títulos. Hay una parte de la familia que en el condado de, por aquí tenía el nombre, ahora no lo recuerdo, de esa familia en la que había uno de los autores de una constitución, pues hay una parte de esa familia que también apoya a dictadores. En 1936 el verso suelto fue Luis Romero Candau. Ay, mira, me había dejado aquí, porque cuando hablábamos de la oposición de los Candau de Francisco de Paula Candau concretamente, no voy a generalizar, la oposición a las ideas revolucionarias, tenemos que tener en cuenta que los Candau son representantes de la burguesía agrícola sevillana, y en esta parte de Andalucía el movimiento anarquista fue bastante relevante. Esa foto es de presos de la Mano Negra, que, en fin,
esta familia sabía lo que era el movimiento revolucionario y esa preocupación por la lucha de clases, que los Candaus representaban una parte radicalmente opuesta al obrero agrícola y al movimiento anarquista. Francisco de Paula Candau fue uno de los artífices de su ilegalización, eran conocedores de ello. Bueno, estábamos ya entrando un poco a perfilar la figura de Luis Romero Candau. Nació en 1893, hijo de Rosario Candau Vélez, Antonio Romero Sánchez de Ibargüen, en una de las casas propiedad de su tía abuela materna, María del Rosario Massa y Candau, a quien el rey Alfonso XII había hecho condesa, creando el condado de Valdeinfantas. Era el condado del que hablábamos antes, ellos que habían luchado con la aristocracia ya eran condes. A mí, ahora voy a abrir el paréntesis que más me gustó, y además que estoy aquí, estoy viendo a mi tío Antonio de frente. Fue maravilloso venir al Coronil y descubrir la casa en la que había nacido mi bisabuelo, porque es la Peña Bética. Entonces, esto en mi familia significa una barbaridad. Hemos encontrado la explicación real a la afición al Betis, o sea, fue lo más grande que pude comunicar en toda la investigación. Si el abuelo está o no en Picorreja, no, lo que importa es que nació en la Peña Bética. Bueno, entiéndanme la broma, ¿vale? Si hay algún sevillista en la sala, seguro que no es de la familia. Bueno, pues la casa, antes de ser Peña Bética, era una de las casas propiedad de la condesa, y es donde vivía la madre del bisabuelo, que estaba entonces, bueno, doña Rosario era la condesa, y estas mujeres de la familia, como les decía, la posición social se mantenía casándose bien, y la vida social se mantenía perteneciendo a asociaciones y a instituciones caritativas, que en realidad lo que venían era paliar un poco el déficit de asistencia social que existía en aquel momento. Tenemos que tener en cuenta que en esos inicios del capitalismo la vida para los trabajadores era especialmente dura y no había un sistema social que soportara aquello. Y era la caridad burguesa la que pretendía paliar algo por lo que peleaban otras ideologías. Bueno, pues la condesa y su familia, entre ellas la madre de Luis Romero Candau, de Rosario, formaban parte de fueron las fundadoras de la sección femenina de esa asociación. Todos estos son datos que vienen un poco a presentar lo que era lo que significó la familia dentro de cuál es el contexto en el que nace Luis Romero Candau, ¿no? En una familia relevante de la provincia sevillana, ¿no? Bueno, a quien tenemos aquí, de quien hablaba, era de su madre, ¿no? De Rosario Candau Vélez, que es nieta de Simón Candau Superville, hija de Rafael Candau Acosta. Todo esto son datos así, nieta, sobrina de Francisco de Paula, es porque es la manera de presentarse de las mujeres en aquel momento, en relación con los hombres de su familia. Luis Romero Candau, les decía, es hijo de Antonio Romero Sánchez de Ibargüen y Rosario Candau Vélez. Cuando él nace ya habían nacido Luisa Romero Candau, Rafael Romero Candau, José Romero Candau, Alberto, María, Germán y Francisco. La historia de los Candau, que les decía al principio, es la historia de una familia de que de cada uno de los Candau nacía una decena de hijos, ¿vale? O sea, recomponer es imposible. Tienes un primo Candau seguro, porque es una familia enorme, o sea, con muchísimas ramas y demás. Bueno, la idea a mí me ha servido para recomponer un poco la historia de mi bisabuelo. O sea, cuando él nace, su hermana mayor tiene ya 14 años, con Rafael se lleva 12, con José se lleva 11, con Alberto 8, con María 6, con Germán 5 y con Francisco 4. Luego nacieron Rosario, María Antonia y Dolores, ¿vale? Esa es toda su familia, esos son todos sus hermanos.
Claro, a mí me costaba entender, yo me preguntaba, porque es una pregunta a la que casi vamos a llegar ya, verá que todo esto ha sido breve, luego podemos charlar y seguro que si tienen preguntas, me encanta que esté aquí Paco Galvarro porque va a poder contestar mejor que yo. Yo me preguntaba, bueno, pues, ¿qué le pasó con toda esta familia, ¿no? Porque ahora pensamos en la idea de familia y pensamos que las familias estamos para arroparnos en estos momentos cuando pasa algo. Mi familia no es especialmente grande y yo siempre he pensado que estas familias grandes están para ayudarse. Bueno, este era un poco su entorno, ¿no? Intentaba entender la relación que debió de tener él con sus hermanos. La única pista que encontré es el tío Paco. Tío Paco y la tía Aurora, según los testimonios que yo... No, ese tío Paco. Tío Curro. Perdón, tío Curro, perdón, pero es Francisco. Me ha corregido. Para nosotros, para la familia... Maravilloso. Es el tío Curro y es el único vínculo que mantiene la familia con la familia del Coronil. Es el único que visita a los nietos, bueno, en este caso a sus sobrinos nietos. Entiendo, bueno, pues Curro, Francisco, es al fin y al cabo el único varón con el que menos años se lleva, debe de estar más cercano, porque en este tiempo en el que la familia... los niños estudiaban en internados, vivían entre la capital y el pueblo, es posible que con los mayores sencillamente no se viese. Con las pequeñas eran sus hermanas, son más pequeñas y son mujeres, y en este momento los dos sexos vivían de espaldas el uno al otro. Aún así, y ya atendiendo un poco a lo que es la ideologización de la... No, bueno... a su vinculación política y a su acercamiento a los partidos de izquierda, pues puedo llegar a entender que la relación con su hermano José Romero Candau, que fue militar en África, que llegó hasta capitán de infantería y demás, debió de tensarse algo. Con Germán Romero Candau debió de tensarse aún más porque compartían vida en el mismo pueblo. Germán Romero Candau era el juez municipal en el 31, con la llegada de la República se le aparta del cargo, en el 33 vuelve al cargo y en el 36 vuelven a sacar. Entonces es posible que ahí se tensara la relación. Quizás también sería tensa con María Antonia Romero Candau, con su hermana, que estaba casada con el doctor y dirigente de Acción Católica Manuel de la Vega. Antes del 36, Luis Romero Candau vio morir a su hermano Alberto Romero Candau, que era viudo ya cuando tenía 2 hijos, Dolores Romero Algarín, Madre Belén, y de Antonio Romero Algarín, su sobrino, que fue jefe de Falange, era jefe de Falange en 1936. En el Coronil. Bueno, no es parte de su historia, porque cuando yo de verdad investigaba todo esto, no quería averiguar solamente qué pasó entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de julio de 1936. Yo quería saber quién era mi bisabuelo, qué más podía averiguar. Es verdad que, bueno, entender su contexto, su familia, quiénes eran, me ayudó a entender algo más. Pero a mí me gustó más otra parte de la historia, y es intentar imaginarme, porque, bueno, afortunadamente, como les decía, esto no es un trabajo periodístico ni es un trabajo historiográfico, es un trabajo de memoria, afortunadamente, que me permite imaginar algunas cosas. Luis Romero Candau nació y vivió en el Coronil, no se fue a vivir a Sevilla ni nada, era un hombre de pueblo. Era un hombre de pueblo que debía relacionarse con su familia bien posicionada, con la familia Candau, pero que a raíz de un capítulo que cuenta muy bien Paco Galvarro en su libro sobre la historia de la guerra civil en
en el Coronil, me dio una pista maravillosa sobre él, porque Paco Galvarro cuenta que una noche de marzo de 1935 2 guardias civiles le dan el alto a un vecino, Francisco Morales Mena, que andaba pues profiriendo, según dice Paco, insultos contra el alcalde y la Guardia Civil. Cuando están a punto de llevarse preso a este hombre, a Francisco Morales Mena, aparece en la calle Luis Romero Candau, que habla con los guardias y le dice que, hombre, que no se preocupen, que él se hace cargo de Francisco, que quizás se habría pasado un poquillo con el vino, y que ya le acompaña a su casa. La Guardia Civil en ese momento atiende a la buena reputación de Luis Romero Candau, que lleva este apellido que pesa tanto, y no pasa nada, y le permiten que se lo lleven y no detienen a Curro Morales. Pero yo entonces me preguntaba que quién era Curro Morales, que mi bisabuelo pues da la cara por él allí en el pueblo y tal, en una noche que me imagino que no vendrían de trabajar, sino que estaban dando un paseo, y descubro que Curro Morales es el dueño del casino Sub y Baja, que era uno de los locales de juego. El juego era ilegal en aquel tiempo, tablao flamenco, un tablao donde había trabajado Pepito Torres, que fue marido de Pastora Pavón, la niña de los peines. Igual que descubrí que mi bisabuelo había nacido en la Peña Bética, de pronto entendí este amor por el folclore que hay en casa. Y, hombre, y encontrar a mi bisabuelo relacionado con la niña de los peines me encantó. ¿Vale? Se lo reconozco. Pero bueno, me daba una idea un poco del perfil social de este hombre. Él intentó, lo que es su vida más profesional y demás, hizo un intento que aparece también en el libro de Paco, y aquí encontré más referencias en prensa de la época. Él se presenta a los exámenes para intentar hacer carrera militar en la Academia de Infantería de Toledo. No le fue tan bien como a su hermano, no salió adelante y volvió a su pueblo y se casó con la abuela Concha. Y tuvo a Rosario, a Dolores Romero Díaz, que es la única que voy a ponerle foto, porque es mi abuela, y está ahí estupenda, aunque se vea la foto pequeña, casada con mi abuelo Juan. Antonio, a Juan Luis, a Pepe y a Roque, que me debía salir. Digo, ay, que no me sale. ¿A quién me he dejado? Y al tío Paco, que no me ha salido. Bueno, ¿veis? Menos mal que me he traído todos los apuntadores. Esto, vengo con las chuletas aquí vivientes. Bueno, él volvió al Coronil, se casó y por lo que hemos podido recomponer y demás, parece que es, bueno, pues aparte de hacerse cargo de la gestión de algunas de las fincas, no era propietario, era de la gestión de algunas de las fincas de la familia, parece que se procura la independencia económica por 2 caminos, la docencia y una empresa de transporte. La docencia, José María García Márquez, que estuvo aquí, es el historiador que más sabe de la historia de la guerra civil en la provincia de Sevilla, le incluye en la lista de profesores y de maestros represaliados en 1936, y su nombre aparece en el Archivo General de la Administración, pero yo no he encontrado el documento que diga dónde, en qué centro educativo realmente ejerció la docencia. Sin embargo, sí que encontré en el testimonio oral de su hija Rosario y de Pepe, un vecino de Coronil que les conoció, que lo sitúa como profesor particular. Preparaba a quienes querían acceder al bachillerato para poder hacer carrera universitaria. Eso me volvió a dar otra pista sobre él, porque su hija Rosario, tanto ella como Pepe, me contaban que él trataba de formar a sus hijas, a sus 2 hijas mayores, a Rosario y a Lola, para que llegaran a la universidad. Un hombre que en los años 30 quiere que sus hijas vayan a la universidad, está diciendo bastante de él, y más cuando se había criado
los ejemplos femeninos para él no eran, o sea, las mujeres debían casarse y no trabajar. Es cierto que al final sus hijas no fueron las que a la universidad, pudieron hacerlo sus hijos y sus hijas, que eran las mayores, por la situación económica de su madre, fue a las dos que les tocó ponerse a trabajar para ayudar, y luego sus hijos, que eran más pequeños, sí pudieron ir a la universidad. Pero bueno, a mí eso me servía para seguir entendiendo al personaje, que luego descubrí como un emprendedor nato, como alguien muy capaz de inventar y de buscar oportunidades, ¿no? En el archivo municipal del Coronil, en 1929, hay un censo de vehículos a motor y Luis Romero Candau aparece como propietario de la mitad de los camiones que circulaban entonces por el Coronil. La mitad de los camiones que circulaban en el Coronil en el año 29 eran 3. Quiero decir, por si hay alguien que crea que el bisabuelo tenía una flota de camiones muy amplia, tenía 3. Eran 3 Chevrolet, tengo las matrículas, que son Sevilla 9287, Sevilla 11180 y Sevilla 12816. Y pagaba por ellos 400 pesetas anuales. Eso aparece en los archivos son maravillosos. La verdad que cuando te encuentras esos papeles, ¿no? Pero hay que entender que eso es muy revolucionario, el ver en los años 20 que el transporte de mercancía, el algodón que se está produciendo, el grano, esto es un pueblo agrícola, una comarca agrícola, y la capital necesita suministro y el tren no vale para todo. El poder llevar las mercancías y circularlas en camiones les podía dar dinero. Bueno, él supo ver esa oportunidad, ¿no? Igual que me hacía gracia porque había sido su abuelo el que había peleado para que el tren pasara por el Coronil. Él vio que no, que bueno, lo vio 70 años después cuando ya había carretera, está claro. También hay un capítulo que cuenta Paco Galvarro en su libro sobre la iniciativa de Luis Romero Candau cuando se puso en contacto con el Ministerio de Agricultura para hacerle unas propuestas sobre el cultivo. Hay una carta, o sea, hay registro de una carta que él manda, ofreciendo ideas para mejorar las condiciones de los empresarios que se dedicaban al cultivo de algodón. El cultivo de algodón estuvo muy incentivado por el gobierno de Primo de Rivera. Después de la Gran Guerra, que España había estado suministrando algodón y la industria catalana había crecido tanto y demás, cuando acaba, la industria catalana empieza a comprar el algodón fuera del país, el gobierno se da cuenta de que sería mejor producirlo y a Andalucía le toca producir el algodón que transforma Cataluña. Y la provincia de Sevilla fue bastante importante. En ese contexto estaba Luis Romero Candau. Ya les he dado un poco el perfil de ese hombre de pueblo, al que le gustaba el flamenco y pasear, porque no sabemos qué le gustaba a Luis Romero Candau ni cómo era. Tengo esas pistas, tengo la pista de un hombre un profesor, un padre preocupado por la educación de sus hijas, un empresario, alguien con imaginación y alguien que llegó a la política. Difícilmente, viviendo en los años 20 y 30 en España, alguien debió andar muy desvinculado de la política. Parece que no está claro porque su filiación política exacta, porque, o al menos a mí me generaba duda, a lo mejor luego Paco los pueda aclarar. Paco lo presenta como presidente del Comité Local de Izquierda Republicana en el Coronil en julio del 34, y eso explicaría muy bien la amistad con José Pérez Marín y con Manuel Mateo. Sin embargo, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, el archivo de Salamanca, donde están todos los papeles
que se conservan de la Guerra Civil, Luis Romero Candau aparece como militante de Unión Republicana, que es el partido del sevillano de Diego Martínez Barrio, que llegó a ser presidente de la República. Eso también explicaría su relación con Pérez Marín y con Mateos, porque esos dos partidos concurren juntos a las elecciones del 36 y los mítines, la campaña y demás las debieron hacer juntas. En cualquier caso, ni el partido de Manuel Azaña ni el partido de Diego Martínez Barrio eran radicales de izquierda. Yo recuerdo con la tía Rosario hablando y decía que mi padre no era un rojo. Bueno, habría que entenderlo, ¿no? Ahora era un republicano y de izquierda, lo era. Su militancia, en el archivo de Salamanca se conserva esa carta que firma el secretario general de Unión Republicana en Sevilla, ¿no? Entonces, es una carta que le mandan a Diego Martínez Barrio y dice: mi querido amigo, este comité provincial en la sesión del día 2 acordó comunicar a usted que todos los informes que se tienen de nuestro afiliado, don Luis Romero Candau del Coronil, de su conducta antes de las elecciones, en ellas y después, son en alto grado favorables, lo que le comunico para su conocimiento y satisfacción. Le saluda atentamente su amigo y correligionario, el secretario general José María Romero. Eso es una carta de recomendación. Eso, Leandro Álvarez, catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla, me decía, por supuesto, o sea, si habían militado en el partido de Diego Martínez Barrio, había que hacérselo saber, ¿no? Esa carta de recomendación fue la sentencia de muerte, o la que se utilizó luego, porque en el expediente de quienes fueron asesinados entre el 36 y el 39, todo el aparato jurídico franquista se convierte, se monta después. No hay juicios de ningún tipo, o sea, son sentenciados directamente, pero sus expedientes jurídicos que avalaran el asesinato había que montarlo. Fue esta carta, es la única prueba en el expediente jurídico que el franquismo monta en el año 41, él murió en el 36, en el año 41, esta es la única prueba documental. Eso pasa en las dictaduras. No necesitan más prueba que una carta y la pertenencia a un partido político. Afortunadamente eso no pasa en democracia. Luis Romero Candau fue detenido a mitad del mes de agosto, como otros tantos detenidos en el Coronil, pasa días en el patio, ahora un lugar de memoria. En el patio del ayuntamiento, el archivo está aquí en una de esas paredes, en esa parte de ahí. A mí me emocionó realmente el día que tuve la oportunidad de estar dentro del ayuntamiento, estar con los archivos y luego entrar en ese patio. Esa foto la hice con el teléfono en un momento porque, bueno, me lo imaginé allí, ¿no? Él fue detenido, como ha explicado Antonio Manuel muy bien al principio. Se lo llevaron para Sevilla, son deportados de aquí, no se sabe nada de él, a él lo detienen, durante unos días su familia va a verle. Esta historia la podemos contar de Luis Romero Candau y de muchos vecinos de muchos pueblos, o sea, quiero decir, no es nada especial. Bueno, le detienen, está allí unos días, su familia todavía puede tener cierto contacto. La tía Rosario contaba que ella sí que lo visitó en el patio del ayuntamiento, pero una vez que se lleva a Sevilla no saben nada de él. Parece que, bueno, van a buscarla a ver si está en el Cine Rialto, en alguno de los centros de detención y demás, pero no le encuentran. En Sevilla no hay mayores pistas, según lo que unos historiadores y otros aportan. Parece que debió de estar detenido en el Cine Rialto. Fue fusilado, como dice Antonio Manuel, el 29 de agosto de 1936 en
en la tapia del cementerio de San Fernando de Sevilla, y su cuerpo, como también ha explicado él muy bien, pues probablemente, según los estudios de José Díaz Ariza, esté en la fosa de Pino Reja. Quizás pues su familia sea de las afortunadas que pueda encontrar sus restos y enterrarlos y rendirle un homenaje, o no, pero por lo menos alguna pista más tenemos sobre ello. De esta historia, en realidad empezó o tiene esta parte del principio, y es lo que la hace singular, especiales para mí o para el resto de su familia, ¿no? Pero el caso, historiográficamente, realmente ese registro en el archivo del ayuntamiento tiene valor, porque ese es el escrito que la abuela Concha manda al delegado de Orden Público el 22 de abril del 37. Además, ahí, yo qué sé, haciéndonos la idea, a él le detienen en mitad de agosto del 36, se lo llevan a Sevilla y ya no sabemos nada más de él. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. Y ella, 8 meses, esta es la carta que está en el registro. Imaginamos que todos esos 8 meses no hizo otra cosa que intentar averiguar, como decía Antonio Manuel, dónde estaba su marido, pero como ella, y harían miles de mujeres y de familias con sus familiares, ¿no? Esta carta, que es de abril del 37, pues con este lenguaje que digo yo para mantener las formas, ¿no? Pues dice: habiendo sido trasladado desde esta localidad a Sevilla en el pasado mes de agosto en calidad de detenido, el vecino de esta villa, Luis Romero Candao, me dirijo a ustedes a instancia de la familia para rogarle me manifieste si el mismo se encuentra aún en Sevilla detenido o ha sido ejecutado a los efectos de legalizar su defunción en este último caso. Seamos prácticas. Nos hemos hartado de buscarlo, pero ahora necesito un papel que diga que yo soy una viuda. Porque si no soy viuda, si mi marido está sencillamente desaparecido, yo no voy a tener derecho a nada. Y a ver quién me asiste. Porque a mi marido lo han detenido en el pueblo y ni el jefe de la falange que es mi sobrino, ni el dirigente de Acción Católica, que es mi cuñado, ni nadie de la familia Candao ha conseguido sacarle de ese camión y que no se lo lleven. A los 8 meses, el 27 de abril del 37, recibe esta respuesta. Contestando a su escrito, fecha 22 del Natural, interesando informes referentes a Luis Romero Candao, informa usted que a dicho individuo le fue aplicado el bando de guerra con fecha 29 de agosto del pasado año. Esto, en el año 37, el valor que tiene es que entonces no se reconocía que se hubiera fusilado a nadie, no se había aplicado el bando de guerra, no hay papeles que digan hemos fusilado a fulanito de Copas. Esto es un reconocimiento, que es lo que me decía a mí Leandro, dice, tiene ese valor histórico porque no se reconocía. ¿Por qué se reconoce? Pues porque ella tendría una red de influencias que le permitió al menos ser una viuda. La casa del barrio León, donde se criaron y donde ella se va a vivir, el barrio León lo construye Queipo de Llano para las viudas de las víctimas franquistas. O sea, del bando fascista. Pero a ella le dan esa casa porque tiene esa red de influencia y de ayuda, que alguien la asiste para que al menos tenga una casa. Se le reconoce la viudedad y se le da una casa. O sea, dentro de lo que muchas familias vivieron, algo menos le tocó sufrir. El caso es que el 8 de mayo, que es cuando ya se certifica la muerte, de lo que aparece en su partida de defunción, es el 8 de mayo de 1937, pues la abuela decide que se ha acabado el coronil y decreta ese silencio oficial y decide que no se vuelve jamás a
a este pueblo, que era de lo que les hablaba al principio. Yo me salté la norma hace unos años, que volvía de viaje por aquí, y vinimos al pueblo y volvimos a preguntar y demás. Recompuse esta historia tan personal y tan poco historiográfica y tan poco periodística que les acabo de contar. Y además, en ese proceso, porque las emociones se mueven mucho y todo esto, pues acabó con un proyecto que creé con mi hermana Irene, tratando de contar esa historia de las víctimas que se quedaron, porque los muertos desaparecieron, pero no vieron esa cara de quienes se tuvieron que mantener aquí y tratar de sobrevivir. Y si su manera de sobrevivir fue callar, hay que respetarla y hay que entenderla. En ese intento de entender de alguna manera no solo a nuestra bisabuela Concha, sino a todas esas mujeres que tuvieron que reinventarse, Irene y yo escribimos una obra de teatro, Carmín en las mejillas, que estrenamos en Córdoba. No hemos podido traerla al completo, pero Irene y Alex, una violinista que la va a acompañar, pues nos van a presentar unos fragmentos muy breves de esa obra, que cuenta la historia, que no es real. La abuela Concha no regentó un local de alterne, como es el personaje. Dios mío, volvería y me correría a colleja. Pero sí que cuenta, bueno, que hay mucho de ella o de su historia, de la de tantas mujeres en ese personaje. Así que si os parece bien y le parece bien a Antonio Manuel, os dejo con Irene y con Alex. Gracias. Para siempre tú y yo. Ya tengo todo el dinero. 2 billetes a París. Y de ahí quién sabe a dónde. La niña puede quedarse con el local. Tiene buena voz. En cuanto se le quite la mojigatería esa, será una anfitriona estupenda. Yo no soy su madre, pero como maestra no lo he hecho tan mal. Y yo me iré con Julio. En cuanto deje de trabajar tanto, se me pondrá mejor cara. Pareceré menos vieja. Un poquito de carmín, unas horitas de sueño y estaré estupenda. El carmín es como una goma de borrar.
tenía lo bien peinado que iba siempre. Ahora estarás con los niños, paseando por las nubes, jugando a ser político y bebiéndote hasta el último culillo de vino que quede por el cielo. Que yo no sé si existe el cielo, si hay angelitos negros o blancos, pero si juegan al póker, seguro que tú estarás ahí con ellos. No sabes lo que lloré, ni lo sola que me vi con los niños. Y yo sola no podía. Ellos ni se enteraron. Dormiditos los dejé antes de que llegaran los perros. Porque a ellos les asustaban los gritos y los ladridos de los perros. ¡Mamá, mamá, que ya vienen! ¡Shh! ¡Shh! No tengáis miedo, que a vosotros no os van a morder. Mamá no va a permitir que ni siquiera os rocen. Los perros no entienden de sangre, de edad ni de inocencia. Violan a niñas y matan a bebés a patadas. Y luego se limpian las manos de semen y de sangre en sus camisas azules y siguen su camino. Pero a mis niños no. A mis niños no los iban a tocar. Por eso te los mandé arriba. Así te vigilan, para que no te pases con el vino ni con la política. Y ya me quedé yo, sola, para limpiarle sus camisas azules. Al principio me miraron raro, pero pronto se acostumbraron a mí. Les canté algo gracioso, así como aquí. A los perros les gusta la música. Se ponen a reír y se olvidan de morder. A mí solo me mordisquearon un rato. La carne vieja no les gusta tanto. Bueno, pero al jefe de la manada le gusta meterse mis tetas en la boca. Dice que tienen el tamaño perfecto. Nadie debería vivir oculto. Nadie debería vivir escondido. La oscuridad ocupa más que mi sueño. Necesito un poco de carmín en las mejillas y pareceré feliz. Viajo en tercera, con billete barato, pero con un poco de carmín en las mejillas pareceré feliz. Con grito bajo tierra los secretos y mi voz arrastro el miedo con cadenas que este muro protegió. Los fantasmas nos vigilan, no nos permiten gritar.
Hoy mi voz está dormida, mañana despertará. A las viejas de mi pueblo no les gusta ver que las mujeres no se arreglen. Por eso cuando ven a las rapadas no saben qué decir. Las viejas de mi pueblo se han quedado mudas de tanto mirar. Escondidos bajo tierra